¿Qué tal? Estamos aquí en el espacio de las empresas verdes. El día de hoy estaremos hablando sobre la seguridad digital para los menores. Es un tema muy importante que está en el día a día. Mi nombre es Ismael Jiménez y estas son las empresas verdes. Les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad con los negocios. Agradecemos a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn, Instagram y X, donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También agradecemos a quienes ya nos siguen en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web www.lasempresasverdes.com. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de seguridad digital. Es un tema súper interesante porque pues habla justo de la importancia de tener candados y filtros en el uso del día a día en los temas digitales. Queremos también agradecer que haya sido posible esta conversación a Telefónica Movistar México y a WeWork, que también nos ha prestado sus instalaciones para estar el día de hoy con ustedes en este momento. Tenemos como invitadas justo para platicar de estos temas a Natalia Guerra. Ella es directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocios Mayoristas en Telefónica Movistar. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Ana Paula Ruiz Magaña, directora de promoción en Fundación Freedom. Ana Paula, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. Si me permiten, voy a dar una pequeña introducción de lo que va a ser nuestro tema y nada más voy a dejar dos datos en la mesa sobre los que vamos a conversar. El 89% de la población en México tiene acceso, 88-89% tiene acceso al uso de internet o medios digitales. Y de ellos, el 30% ha tenido o ha sido víctima de algún tipo de agresión digital, sobre todo en las edades de los usuarios entre 12 y 19 años, esto de acuerdo con datos del INEGI. Ya nuestras invitadas nos estarán platicando más sobre el tema, pero quisiera adentrarnos justo para entender un poquito más de qué trata este tema y de darnos un marco de referencia. Natalia, que nos comentes qué entender o qué características debe de tener un entorno seguro para los menores en el mundo digital. Esto lo que quiere decir es que debería generarse un entorno que sea capaz de responder a los desafíos a los que se enfrentan los niños, niñas menores y adolescentes, ¿no? Aquí el punto es que los niños están cada vez más expuestos a situaciones de acoso, al grooming, a material de abuso sexual infantil o a estar sobreexpuestos a redes sociales. Entonces, crear un entorno seguro lo que quiere decir es que no que se limite el acceso, digamos, a la información y como a las oportunidades y bondades que pueda tener el acceso a internet, sino que este uso de la tecnología sea, digamos, proactivo, que sea educativo, que se adapte, digamos, a las necesidades que tienen los niños, que promueva como ese diálogo intergeneracional entre adultos y menores en un sentido positivo, en el sentido de darles como autonomía, pero que sepan protegerse, digamos, frente a los riesgos que hay en el mundo digital. Que promueva también un uso responsable de las plataformas, que la vida no sea solo la vida digital y por supuesto que tengan súper claro que hay unos canales de ayuda cuando se enfrenten a los riesgos pues que trae este mundo digital. Ana Paola, ¿y esto cómo se logra? Es decir, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo trabaja finalmente Fundación Freedom para poder atender este tema?
Es un gran reto, creo que ya lo platicábamos los tres, pero justo una de las principales responsabilidades en la creación de contextos digitales seguros son los cuidadores, ¿no? Los adultos que estamos involucrados en la vida de niñas, niños y adolescentes. Fundación Freedom trabajamos específicamente para prevenir la violencia sexual infantil. Entonces, mucho lo que hacemos es capacitar a cuidadores, ¿no? Para la construcción de espacios digitales seguros necesitamos, uno, saber en dónde están nuestros hijos, o sea, cuáles son sus aplicaciones favoritas, qué videojuegos les gustan, si tienen o no dispositivos electrónicos conectados a Internet. Y ya que sepamos un poco cuál es su ecosistema, aprender a usar los controles parentales en primer lugar, ¿no? Saber cómo poner filtros. Se pueden filtrar todo, desde qué aplicaciones y qué juegos usan, si pueden o no tener contactos con otros jugadores, si pueden ellos comprar o descargar aplicaciones. O sea, estas noticias que escuchamos de que un niño se gastó la fortuna de sus papás comprando diamantes, es porque esa familia no tenía controles parentales, ¿no? Por ejemplo. Y esto de activar controles parentales tiene que siempre ir acompañado de crianza digital, ¿no? De tener conversaciones difíciles con nuestros hijos. Si nuestros hijos ya están conectados a Internet, tenemos que tener conversaciones de qué se van a encontrar en ese mundo. Ahorita, como lo decía Natalia, cómo se ve el grooming, qué tipo de preguntas podrían ser focos rojos. Por ejemplo, alguien te pide una foto desnudo, sin ropa, alguien te envía una foto, te piden ir a algún lugar a conocerlos, en fin, que ellos sepan cómo identificar estas situaciones de riesgo. Entonces, creo que para responder tu pregunta, cómo podemos crear estos contextos es, por una parte, configurar los dispositivos para que sean aptos para niños, pero al mismo tiempo tener conversaciones y acompañarlos a tener ellos una vida digital más segura. Natalia, hablemos un poquito de las estadísticas. Ya yo hacía una introducción con unos números, pero cuéntanos cómo está trabajando Telefónica justo en este tema. ¿Tiene algunas mediciones ya en base a los programas que están implementando justo para prevenir este tipo de ataques? Sí, bueno, nosotros participamos como aliados de iniciativas que buscan proteger a los menores en Internet y pues hay unas estadísticas que son muy preocupantes porque son crecientes los reportes, por ejemplo, de imágenes que tienen algún tipo de abuso infantil. Entonces, por ejemplo, en el 2024 se recibieron por el Internet Watch Foundation cerca de 424,000 reportes. Eso representó como un 8% de crecimiento frente a lo que había en el año anterior, y de esa información se confirmaron 291,000 reportes. Si se va uno a los datos de InHope, que es una red internacional de reporte, solo en el 2024 se reportaron 2.5 millones de casos que tendrían material de abuso sexual infantil a nivel global, lo cual representó un incremento del 218% respecto al año anterior, ¿no? Y esto quiere decir, pues, y la situación de Latinoamérica es aún mucho más preocupante porque, pues, hay un aumento constante de grooming, de sextorsión, de explotación sexual digital, especialmente, digamos, después de la pandemia, y dado que los niños, pues, empezaron a hacer un uso más alto de las plataformas, ¿no? Entonces, hay otros datos que también son abrumadores, por ejemplo, lo que tú los mencionabas al inicio, pero el 77% de los menores en México entre 12 y 15 años navegan en Internet entre 6 y 8 horas al día para socializar, para ver videos, para hacer búsquedas, para jugar en línea. Y hay unos datos donde dicen, oiga, el 53% de los menores señala que en sus redes sociales los siguen personas que no conocen, ¿no? Entonces, ahí realmente lo que nosotros podemos hacer con empresas como Telefónica es sumarnos a iniciativas que busquen apoyar, pues, ese bloqueo de esas páginas, identificación y apoyo a las autoridades, concientizar a las personas, a las familias, a la sociedad sobre los riesgos que hay en torno a la tecnología, y pues la necesidad de que no, al contrario de alejarse de la tecnología, es como entender para qué sirve, cuáles son las oportunidades que trae, los riesgos que trae, pero que también allí hay herramientas que permiten hacer control de esto, ¿no? Y difundir, digamos, propuestas de políticas que deberían adoptarse también frente a estos riesgos, ¿no? Por un lado, podrían no como dividirlo en dos temas, ¿no? Desde un lado, como políticas en torno al diseño de las plataformas. Cuando arranca Internet nace
pero nunca estuvo pensado para los niños, y la aproximación de los niños es intuitiva, ¿no? Y digamos, quedan demasiado expuestos. Entonces, desde el diseño, entonces deberíamos pensar, oiga, ¿cómo hacemos para asegurar que va a entrar a esta plataforma y que es un mayor de edad o que es un menor de edad? Entonces ya hay soluciones que permiten identificar, pues, biométricamente la edad que puedas tener y puedes entrar o no puedes entrar, por ejemplo, o la cantidad de tiempo que uno puede hacer uso de una plataforma, de un juego, de una red, lo que sea, o si ya lo mencionabas tú, ¿no, Ana? Digamos, una serie de herramientas para hacer control parental, para asociarlos. Si le vas a dar un terminal a un menor de edad, pues ese terminal puede estar conectado con el terminal de los padres, y que los padres puedan organizar qué tipo de aplicaciones se pueden usar o qué tipo o no. Entonces, que desde el diseño existan como esas opciones, y desde el uso, por supuesto, que se promueva el uso de esos sistemas de control parental, que se promueva un cambio también en el sistema educativo, que se incorpore eso dentro de lo que tenemos que aprender en los colegios y en las escuelas, porque tenemos que entender para qué es la herramienta, qué puede pasar y cómo involucrar también a los niños y a los jóvenes en que ellos mismos vean y encuentren soluciones para hacerle frente a toda esta problemática, ¿no? Y pues impulsar, pues también este tipo de conversaciones son súper útiles también para buscar concientizar sobre el problema. Claro. Ana Paola, voy a dar otro dato más. De acuerdo con el INEGI, igual las jóvenes de entre 20 y 29 años, también el 30% de los usuarios de este rango de edad sufren algún tipo de ciberacoso. Cuéntanos qué ha hecho en este caso Fundación Freedom, cómo está trabajando, qué números han encontrado ustedes, y justo este segundo grupo que estoy mencionando, quizás posiblemente, ya lo mencionábamos, puede ser el que se autopercibe menos vulnerable. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, o sea, al final del día creo que es importante decir que todos somos vulnerables, ¿no? En línea. De cualquier edad. En Fundación Freedom trabajamos específicamente con niñas, niños y adolescentes, pero la realidad es que todos tenemos que saber cómo cuidarnos en línea, y creo que esto es muy importante hablando de este segundo grupo que hablas, de mujeres entre 20 y 29 años de edad. La verdad es que la violencia de género es real en el mundo físico como en el mundo digital. De hecho, Movistar tiene una campaña increíble que me encanta, que se llama My Name, My Game, de cómo las mujeres gamers son acosadas a tal grado que tienen que usar nombres de hombres para poder jugar. Y me encanta esa campaña porque lo que dice es, no, usa tu nombre de mujer porque tenemos que crear, o sea, tu nombre real, pues, porque tenemos que crear espacios digitales seguros, ¿no? Y entonces hacen un experimento donde hombres se ponen nombres de mujeres para vivir en carne propia el acoso que viven las mujeres en línea, ¿no? Entonces, creo que nos falta trabajar mucho temas de empatía, temas de uso responsable, temas de denuncia a la violencia, ¿no? Sí hay un tema importante, justo ahorita con la inteligencia artificial, de creación de imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento. Eso es un tema creciente que nos preocupa muchísimo en Fundación Freedom y todas las personas que nos dedicamos a estos temas. Cómo se está usando a veces estas herramientas que son muy útiles en muchos sentidos, pero que están usando para explotar y abusar de mujeres y niñas, niños también, pero sin duda las mujeres y las niñas son las principales víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Justo es educar en el buen uso, saber cuáles son las bondades de estas herramientas y también denunciar muy públicamente y muy tajantemente cuando se usan estas herramientas para hacer daño, pues sobre todo a ciertos grupos, ¿no? Grupos vulnerables, lo que ahorita hablaba Natalia acerca del material de abuso sexual infantil o la mal llamada pornografía infantil, también muchas veces se produce usando estas herramientas, ¿no? Entonces tenemos que un poco poner el dedo en la problemática y exigir también que las propias empresas puedan hacer justo, o sea, herramientas que eviten ser usadas, que pongan filtros, muchas veces se ha llamado, por ejemplo, las App Stores, que no vendan las aplicaciones que permitan hacer imágenes íntimas, por ejemplo, de mujeres y niños, ¿no? Entonces hay mucho que podemos hacer para denunciar públicamente y señalar públicamente la violencia sexual contra pues, diferentes poblaciones, ¿no? Que creo que es bien importante y que así como lo hemos hecho en el mundo físico, ¿no? Que exijamos pues, que no haya violencia y violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Ana Paula, ya das una introducción a este tema que vamos a seguir, que tiene que ver con el papel de las sociedades
en el tema de seguridad digital para los menores. La pregunta que yo te haría en este sentido es, entonces, ¿cómo es que deben de estar trabajando las sociedades? ¿Cómo se deben de sumar? ¿Cómo se están sumando? Ya mencionabas algunas cosas, pero no sé si hay algunos otros aspectos importantes que haya que mencionar de cómo la sociedad nos debemos, en general todos, es una responsabilidad compartida de todos, para justo ir minando esa incidencia de violencia y abuso digital para los menores. Claro. Yo diría un par de cosas. La primera es hacernos responsables de nuestra persona digital, ¿no? Muchas veces el anonimato o este filtro como de la pantalla nos hace comportarnos de una forma distinta en el mundo digital, y lo primero que ella es hacer un llamado como social a que todos podamos realmente hacernos responsables por nuestras palabras, por nuestros actos y nuestro comportamiento en línea, y denunciar, ¿no? Creo que la denuncia es quizás en nuestro país de pronto nos causa un poco de conflicto ese tema de la denuncia, pero creo que en el mundo digital tenemos que aprender a denunciar. Todas las plataformas tienen formas en que podemos denunciar contenido, perfiles, conversaciones. Entonces, a nosotros denunciar permitimos que la plataforma investigue estas situaciones, ¿no? Y que pueda tomar cartas en un asunto de violencia, de agresión, de compartir imágenes sin consentimientos. Hay como de acosos, hay diferentes situaciones. Y creo que la tercera cosa es, o sea, la primera sería hacernos responsables por nuestra persona en línea, denunciar. Y la tercera es exigir a las empresas, ¿no? Que se dedican a estos temas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, redes sociales, que asuman un papel todavía más activo. Sé que están haciendo una parte, pero que hay mucho más por hacer, ¿no? Siempre vamos un poco como tratando de correr, ¿no? Atrás de estas problemáticas, nos superan en muchos sentidos, pero creo que al final las plataformas pueden hacer más, ¿no? Y creo que podemos pedirles que hagan más, nosotros como usuarios hacer nuestra parte y también pedir que ellos hagan la suya. Claro. Natalia, este papel de social por parte de las empresas para garantizar una seguridad digital parece ser un estandarte de Telefónica. Cuéntanos un poquito por qué toman este estandarte, cómo lo ven. Parecería obvio por el sector en el que se mueve Telefónica, pero no creo que haya sido el único tema que los haya movido. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, realmente pues desde Telefónica nosotros nuestra misión es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas, y eso hay que hacerlo realidad. Entonces tenemos que estar a la altura de los desafíos pues, de los que ya hemos venido hablando, y por eso, digamos, hay una línea muy importante a través de la Fundación Telefónica que tiene que ver con la educación digital y la promoción de una cultura digital muy activa. Entonces buscamos llegar a las escuelas, a los colegios, a los profesores, mostrarles cómo las tecnologías de la información y comunicaciones son unas herramientas que les traen innovación, que pueden ser utilizadas para desarrollar como todas esas competencias que necesitan los niños hoy con todas estas tecnologías que están a la mano, no sé, el pensamiento crítico, la creatividad, etcétera, y formar a estos profesores para que ellos mismos pues hagan ese proceso de alfabetización digital, pero también los niños tengan una relación con la tecnología muy positiva, muy útil, ¿no? Y educativa, y a la vez aprovechar todos esos espacios para transformar como el proceso de educación incorporando las tecnologías, y para llegar también a los padres, ¿no? O sea, no dejarlos por fuera de la cadena, buscando pues que se entienda, digamos, el alcance que esto tiene. También pues nosotros nos sumamos como en el proceso de la innovación tecnológica con nuestros propios procesos de desarrollo de productos. Entonces tener unas políticas muy claras, que eso es algo que todas las empresas tenemos que hacer, es como definir dentro de nuestra práctica integral las políticas que tenemos que aplicar, por ejemplo, para el desarrollo de soluciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Nos fuimos de las primeras empresas en el mundo, junto con Microsoft y con otras empresas tecnológicas, en decir, bueno, si vamos a hacer esto, tenemos que tener estos principios éticos, tenemos que pensar en cuáles son los riesgos, cómo los vamos a abordar, qué cosas son intocables, qué cosas sí se pueden desarrollar, que no existan sesgos de género, que sea diverso, etcétera. Entonces, desde el diseño, desde la promoción del uso,
desde la concientización, desarrollando campañas también como la que tú mencionabas, que realmente es una campaña muy, muy conmovedora. Acá también hemos hecho una campaña que se llamó Esto no es un juego, en donde se veía claramente cuál era la exposición de los jóvenes al grooming, justamente en un video que muestra a un chico que arranca como si estuviera jugando, pero en realidad estaba poniendo en juego su vida, y es un video que muestra muy claramente entre un hijo y un padre cómo se pueden encontrar en un momento decisivo y de mucho riesgo por la tecnología, ¿no? Entonces, eso, pues tratar de sumarnos y de divulgar y de hacer conciencia sobre los riesgos. Ahora, también esto ya lo anticipabas un poco, Natalia, pero cuéntanos cuál es la importancia de la prevención, de la tarea de la prevención, justo para este tipo de violencia en las redes digitales, y propuestas, ya nos mencionaste algunas. Cuéntanos qué están haciendo desde Telefónica, qué está haciendo y qué resultados han ustedes percibido ya en las tareas y en el trabajo que ustedes han estado realizando. Sí, pues nosotros entendemos eso, es decir, que hay que revisar qué tipo de herramientas están al alcance para prevenir digamos, todos estos abusos en Internet. Entonces, identificar las herramientas, hacer difusión de las mismas, promover su uso. También hemos hecho, por ejemplo, con la Fundación publicaciones hay una publicación que hizo sobre el tema de equidad de género y la tecnología, y en una de ellas, perdón, venía una investigación que se hizo aquí en México sobre la situación de la violencia digital hacia las mujeres, y mostraba cómo pues toda la violencia que se vive en el mundo real pues se pasó al mundo digital y se amplificó. Contaba el caso de un desarrollador de una plataforma de internet, o un grupo de desarrolladores que dijeron: no, yo no trabajo más aquí, porque la gente cree con tranquilidad que subiendo sus fotos íntimas están protegidas en su sitio porque tiene su perfil, pero mentiras, que nosotros que estamos aquí del otro lado estamos viendo todo el material y su privacidad está en mis manos, y podemos jugar con eso para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de que, entonces esa publicación salió y es muy lindo porque digamos muestra las herramientas que hay, ¿no? Es decir, oiga, arme una red si es en su colegio, en su escuela, arme una red de compañeros donde hablen de esto, entiendan que no están solos, entiendan que es un riesgo en el que todo el mundo está en el mismo nivel de exposición, que no la sabemos todas, ¿no? Es decir, que es súper importante hablar de ese tema, que a todo el mundo le puede pasar. Entonces yo creo que es pues como divulgar y buscar generar conocimiento y mostrar trabajos importantes como el que está en este libro, que se puede descargar pues gratis en la Fundación Telefónica, por ejemplo. Puede ser útil. Es un buen dato. Entonces, no sé si nos puedas regalar el link o lo puedas decir para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando pueda ir a descargar ese libro. Claro, si quieres lo ponemos luego y... muy bien, me parece muy bien. Sí. Ana Paula, justo, prevención, corrección o prevención y corrección, ¿qué es? ¿Cómo tenemos que trabajar allí? Pues creo que entre más integral sea nuestro approach es mejor, pero sin duda la prevención siempre es a lo que le apostamos, porque lo que no queremos es que haya más víctimas, ¿no? Entonces la prevención siempre tiene que ser, ahora sí que desde casa y desde la escuela. Pensamos que los cuidadores y los adultos en la vida de los niños siempre tienen que ser los primeros responsables, informados y activamente participando en esta prevención, ¿no? Teniendo conversaciones muy, muy seguidos, pero también en Fundación Freedom tenemos un proyecto increíble que se llama Freedom Squad, que es un equipo de creadores de contenido jóvenes, son todos gamers. Y la idea es involucrar voces jóvenes también, o sea, no queremos nada más que estos mensajes estén llegando desde adultos, pero también que los jóvenes tengan una voz importante en esta conversación, ¿no? Que ellos que conocen este mundo digital tan bien y que a veces llegan a enseñarnos tantas cosas, sean quienes también digan, a ver, esto está pasando, ¿no? Y aquí vienen estos tips para poder cuidarte en línea, nos pueden encontrar en freedomsquad.mx. Pero la idea es esa, ¿no? Que podamos llegar desde diferentes ámbitos a tratar de dar este mensaje de la tecnología es una herramienta que podemos usar para bien,
pero también se puede usar para mal, y lo que se trata es que nosotros seamos nuestro propio filtro, que aprendamos a cuidarnos, que aprendamos a identificar los focos rojos, que aprendamos a pedir ayuda, ¿no? Y saber levantar la mano, ¿no? Muchas veces cuando hay situaciones de violencia en línea son silenciadas, ¿no? O sea, como que los niños y las niñas y adolescentes no saben a quién recurrir, muchas veces no tienen un adulto de confianza a quien pedirle ayuda porque piensan que, en fin, la reacción del cuidador va a ser mucho peor, ¿no? Y va a hacer que la situación pues sea mucho más dolorosa, y lo que tenemos que aprender, creo, los adultos también es ayudar a contener y a guiar, ¿no? Saber que todos nos equivocamos y que los niños se van a equivocar aún más en línea porque son seres que están apenas desarrollándose a nivel cerebral, ¿no? Apenas están tratando de entender el mundo, a construir su autoestima, a poner límites. O sea, hay tantas cosas que ellos todavía no están listos para enfrentar, pero que están enfrentando en línea, ¿no? Entonces tenemos que ayudarlos también. Ahora, la parte que llamabas como corrección, yo diría como contención más bien, no ayudar a enfrentar los errores, ¿no? A saber que, pues sí, nos vamos a equivocar y cuando nos equivocamos hay que pedir ayuda, hay que reparar y hay muchas cosas que podemos hacer para tener vida después de nuestros errores en línea, ¿no? La vida no acaba ahí, ¿no? Podemos de verdad reparar y seguir adelante con aprendizajes quizás dolorosos, pero es bien importante también ayudar en estos momentos donde más nos necesitan, ¿no? Cuando ya sucedió alguna situación, ¿no? A acercar ayuda. Tú mencionas esto que me parece muy importante, es buscar ayuda. Entonces la pregunta que te quiero hacer, Ana Paula, rápidamente es, ¿a dónde podemos ir como cuidadores o los jóvenes, a dónde pueden acudir o accesar para generar una alerta o una denuncia, si es que es como opera? Y si en el ámbito del tema legal existe algún lugar en donde como cuidadores podamos iniciar un proceso de denuncia. Claro. A ver, para la denuncia hay un par de lugares, siempre la plataforma, o sea, porque al final la plataforma, muchas veces estos perfiles, ya sea que están involucrados en un tema de acoso, de grooming o demás, no tienen una víctima, tienen muchas. Entonces siempre hacer la denuncia a la plataforma nos ayuda a que la plataforma también investigue, y quizás nuestro primer instinto es borrar las conversaciones, borrar nuestros perfiles, bloquear todo. Eso es como lo último que vayamos a hacer. Tenemos que denunciar primero, dejar nuestros perfiles activos para que puedan tener la información necesaria para investigar, ¿no? Ahora, en tema de autoridad nacional, el 088 es la Guardia Nacional. Ellos tienen la unidad especializada en delitos contra menores, ¿no? En temas digitales. Entonces ellos serían como la autoridad a nivel nacional a quien podemos recurrir. Pero aquí lo más importante que quiero decir siempre es convertirnos en adultos seguros, porque el niño tiene que poder hablar con alguien para poder contar lo que les está pasando en línea y nosotros poder buscar la denuncia, ¿no? Ya sea en plataformas o con la autoridad. Y también si vemos ya síntomas, ¿no? Derivadas del abuso, la explotación, el acoso, es bien importante buscar ayuda, ¿no? A veces pensamos que lo que pasa en el mundo digital se queda ahí, pero el mundo digital es real, ¿no? Y tiene consecuencias reales. Entonces, la violencia que viven en línea, no nada más niños y adolescentes, pero todos, puede causar depresión, ansiedad, falta de sueño, impacto en el desempeño escolar. O sea, sí hay incluso ideaciones suicidas. O sea, como si hay un impacto muy real en la vida de niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia en línea. Entonces, busquemos ayuda profesional, ¿no? Siempre hay, pues, digo, lo pueden buscar en la página de Fundación Freedom o de Freedom Squad y otras organizaciones que nos dedicamos a este tema, pero bueno, siempre hay ayuda tanto legal como psicológica para víctimas de violencia digital. Natalia, pistas y señales que nos adviertan que se está dando un tema de acoso. Claro, no, esto es muy importante, ya los venía mencionando Ana, pero cambios de comportamiento en los niños que ya no quieren hacer actividad, no quiero ir al colegio, uso excesivo de los terminales en las noches, una conexión permanente a las redes sociales, o que empiece a eliminar los historiales, o que le empiece a recibir regalos o cosas que antes no tenía. Es decir, alarmas que hay que escuchar y que estar muy atentos, y pues esto es muy importante para evitar un desenlace terrible. Y yo creo que lo decía Ana ahorita, ¿no? El uso
de los canales de ayuda realmente creo que con el nivel de evolución tecnológica están siendo muy efectivos. Es decir, lo veía en un foro reciente que se hizo en el Congreso que fue muy interesante, donde estuvieron muchas organizaciones civiles hablando de este tema tan importante, y justo había un testimonio de un joven que fue víctima de extorsión por alguien, por el grooming, y le decían, le ofrecían la ayuda, le decían, muéstranos tu caso que nosotros ya tenemos la capacidad de buscar todo y destruir cualquier imagen que pueda hacerte daño, ¿no? Entonces, eso, confiar y entre más se sepan los casos y demás, se puede ayudar a contrarrestar y a, digamos, atacar a los delincuentes, ¿no? Ana Paula, puede ser un poco redundante la pregunta, pero ¿cuáles serían las pistas o las señales más recurrentes que ustedes han identificado de acuerdo a la tarea que ustedes realizan? Pues creo que muy similar a lo que decía Natalia, ¿no? Pero bueno, cambios justo como en desempeño escolar o patrones de sueño, como que siempre hay un antes y un después, ¿no? O sea, como que los psicólogos siempre dicen, cuando tú puedes notar un cambio radical en comportamiento, ¿no? O sea, que impacta su desarrollo emocional, justo ansiedad, depresión, que ya no tiene como tanto contacto con ya sea sus personas de confianza que sean adultos o con su grupo de amigos, hay este aislamiento, como ver hacia adentro y no poder como verbalizar. En temas de abuso, y esto es bien importante, o exposición a la pornografía, la sexualización del comportamiento, ¿no? Y esto es como uno de los principales factores, ¿no? Que pueden indicar un abuso, ya sea en línea o físico, pero que empieza a tener comportamientos o conversaciones de situaciones sexuales que no son apropiadas para su edad, ¿no? Y algo bien importante que se me olvidó decir antes es que trabajamos con Te Protejo México, Movistar también. Te Protejo México es una plataforma digital en donde puedes reportar de forma anónima fotos o videos de niños, vamos a decir sexuales, ¿no? Fotos o videos sexuales de niñas o niños para su eliminación. Entonces esto es bien importante porque si se filtró una foto o se envió una foto o se está reenviando una foto sin su consentimiento y la queremos eliminar, eso trae mucha paz a las familias y a las víctimas también. Se puede reportar en Te Protejo México y Te Protejo la elimina. Entonces creo que eso es, en fin, una gran herramienta también. El valor del trabajo conjunto y las alianzas. Siempre. Natalia, cuéntame. Siempre hay que ser muy abiertos para poder trabajar con todas las iniciativas que existan y porque al final y al cabo pues no podemos hacerlo todos solos, ¿no? O sea, nosotros podemos apoyar con iniciativas de bloqueo de páginas que tienen material de abuso sexual infantil, pero también Te Protejo, por ejemplo, hace el desarrollo de este sistema para eliminar las imágenes, pero se necesita también el apoyo psicológico para los niños, que las autoridades también sientan que tienen suficiente información para ir tras los delincuentes, y las familias pues también poder contar con apoyo para entender qué es lo que está pasando, vincularlos al uso de la tecnología, que no le tengan miedo, es decir, uno como lo educaron, como diga, no coja eso porque lo va a dañar, no, tiene que saber que en el celular, en el terminal móvil existen aplicaciones que pueden pasar muchas cosas, ese paso hay que darlo. Entonces eso requiere un trabajo del ecosistema en su conjunto y pues justamente también de los que hacen los desarrollos de las redes o de las plataformas, o bueno, esto como está innovando todo el tiempo, ver que esto ocurre. Yo sé, por ejemplo, que TikTok hace unos años había implementado como una solución para limitar el tiempo de uso de la plataforma, digamos, hace 2022, no sé hoy el estado porque no lo uso, pero digamos, ese es un ejemplo, o también lo han hecho otras plataformas como para controlar cuál es la edad del que está accediendo y las está usando. Entonces, también es importante, así como los padres de familia, formar también pues a las autoridades, hacerles ver cuáles pues como los desafíos que se enfrentan ahí con la tecnología. Sí, jueces, fiscales, esto hay que trabajar, digamos, entre todos para poder luchar contra este problema. El valor de las alianzas, Ana Paula.
Pues creo que el problema es tan grande que necesitamos aliados estratégicos. Solamente juntos creo que realmente podemos hacer frente a este problema tan grande y que nos involucra a todos, ¿no? Son las empresas y los cuidadores y las escuelas y los propios niños y adolescentes. Necesitamos a todos, creo, para realmente hacer frente a esta problemática que es tan compleja. Pues es un tema, como tú lo dices, Ana Paula, muy complejo. No tiene una solución única. Son muchas vertientes las que se tienen que estar trabajando y que ustedes ya nos han compartido el día de hoy. Yo les pediría a ambas, por último, una conclusión de 2 minutos, Natalia, para que el tiempo no nos alcance. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es que este ha sido un espacio muy valioso para poder identificar los riesgos a los que están expuestos los menores, los niños, los adolescentes, bueno, y en realidad todos frente al mundo digital, también pues para entender que allí mismo podemos encontrar la solución y que es súper importante trabajar todos en conjunto para poder combatir los riesgos que hay por el uso de las tecnologías. Ana Paula, tu conclusión. Yo diría, hagamos este tema nuestro, ¿no? A veces nos escudamos las generaciones que no crecimos en este ambiente digital con es que no lo entiendo, es que no lo uso, es que no sé, pero nos toca aprender, sobre todo si tenemos niños a nuestro cuidado, nos toca hacer preguntas, nos toca tomar tutoriales, acercarnos a gente que sí sabe para ayudarnos a entender mejor este mundo y así poder crear contextos digitales mucho más seguros para nuestros niños y para nosotros. Pues les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros en esta mesa de conversación. Yo por mi parte, como conclusión diría, es una tarea que está vigente, que hay mucho trabajo por hacer todavía y que no va a ser resuelto con facilidad si no unimos fuerzas, si no unimos compromisos y por supuesto señalamos objetivos comunes. Agradezco nuevamente a Telefónica Movistar, que ha sido motivo de poder llevar a cabo esta mesa de conversación, a WeWork, que nos ha permitido usar su casa para poder llevar a cabo esta conversación, y a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas, los invitamos a que sigan con nosotros, a que sigan compartiendo los contenidos que vamos generando cada día y cada semana en torno a este y muchos temas más que tienen que ver con los negocios y la sustentabilidad. Por su atención, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto.